Recording is on. Good morning to all. I hope you are doing okay. So I'm very happy that we have a class again. I mean the online, at least the video. Bueno, estoy muy contenta de poder tenerles a ustedes de vuelta. Está también Marcelo hoy para hacer una pequeña evaluación de lo que fue el primer parcial, like the first midterm exam. ¿Qué tal les pareció? Sugerencias que ustedes pueden escribir, ya que este es nuestro primer examen online. Entonces, siempre las, digámosle, sugerencias, opiniones de ustedes siempre es muy importante. Por eso justamente yo les había dado un pre-midterm exam para tener una pequeña, ver cómo funciona la plataforma, para que ustedes puedan entender las preguntas también, la elaboración. Hay muchas cosas en juego, tanto de parte de ustedes como de parte mía. Entonces, por eso es muy importante. That's why it's very important to have your feedback. Por eso es muy importante tener lo que se le dice el feedback de cada uno de ustedes. Así es que les escucho. ¿Les parece bien? ¿Qué cosas le vieron positivas? ¿Qué cosas hay que mejorar? Estamos para eso. ¿Okay? Buen día, profe. Buen día. How are you? How are you, Lía? Yo creo que el hecho de retroceder, o sea, pregunto si eso se podría cambiar. Uh-huh. O sea, no te daba la opción para retroceder Sí. En el examen. Exactamente. Y para poder elegir los ejercicios que podemos hacer. Sí, y esas son justamente las indicaciones que nos dieron desde el departamento académico. También, no solamente en esta universidad, sino en otras, lo que se le llama la retroalimentación diferida. Eso es, voy a tener en cuenta eso, voy a averiguar también en ese punto. En ese punto yo veo que ustedes, por ejemplo, rindieron muy buen, el 84% es el promedio, lo cual dice que me dice que tanto la hora como el tiempo, etcétera, está bien. Hay varias cosas que está bien. Ahora en cuanto a los temas, etcétera. Pero voy a tener en cuenta eso, Lía. ¿Qué más? Otras cosas a tener en cuenta. ¿Algo más? ¿Something else? Un ratito acá. Alguien viene, un ratito y ya bueno. Ya se me. Mi perro se accidentó y se quedó la patita un poco fea y justo vino ahora el veterinario. Bueno, ¿qué más? Eso en cuanto a la retroalimentación, en cuanto a las preguntas, sería que ustedes puedan volver. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Eso en cuanto al formato del examen. Ahora vamos a hablar del contenido. ¿Qué les parece
respecto al contenido del examen. Esto en cuanto al formato. Acordémonos que hay dos puntos en el examen. Uno que es el formato que usted está pidiendo si se puede hacer. Segundo es si es que es en cuanto al contenido. Entonces, esos dos puntos me interesa saber de ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más cosas en cuanto al formato les interesaría? ¿Qué me podrían decir? ¿Hay algo más? Pueden escribirme también ahí si es que you can write it down there for me. ¿Sí? Si no hay, entonces vamos a seguir. ¿Hay algo más? ¿No? Bueno, so now what we are checking is about the midterm exam, about the format, el formato del examen, qué cambios se puede hacer, y algunos pidieron volver atrás para verificar algunas cosas. El segundo, como yo les dije, esas fueron instrucciones que justamente de la parte académica nos dieron, ¿verdad? Como es un formato y una forma de control, ¿verdad? Pero yo voy a averiguar ese punto. En cuanto al contenido, ¿qué les pareció? ¿Hay algo más que me quieran decir antes de seguir? No estoy viendo ninguna manito por ahí que esté. Bueno, Juliano dice que fue un buen contenido, solo que hubo muchas traducciones. Ok, very good. Very good. Con la navegación libre por las preguntas creo que se va a solucionar los inconvenientes, dice Diego Sebastián. Ok, principalmente por las traducciones. Muy bien. Traducción libre, opino lo mismo. Very good. Porque se pierde mucho tiempo en eso. Ok. Muy bien. Sin saber qué viene después. Entiendo. Justamente eso iba a decir. Perfecto. Yo voy a tener todo en cuenta estos puntos que me están diciendo. Entonces, vamos a hacer los cambios que sean necesarios. Ahora yo estoy compartiendo mi screen y quiero que vamos a mirar acá. Quiero mirar acá un ratito. Quiero ir acá, capturas de pantalla. Este no es. Un ratitito voy a hacer acá unos ajustes por fecha de modificación. Y ahí ya está. Muy bien. Bueno, acá estoy compartiendo la captura de pantalla de lo que es las actividades que vienen ahora. Hice algunos pequeños cambios porque las actividades que fueron planeadas anteriormente eran demasiadas. Entonces, por eso hice unos pequeños cambios. Si ustedes pueden ver, acá los cambios que le pedí es un formatting quiz. En realidad es un pequeño de lo que sería si pueden ver la pantalla, ¿me podrían decir en audio porque no estoy viendo el chat? Entonces, Profe. ¿se puede ver? Bueno, entonces acá. Este formatting quiz es un quiz que para ir viendo qué tal están. Ahora tienen un Reading Activity Simple Pass. En este Reading Activity Pass no tienen lo que suelen digamos, generalmente se hace un material de guía de actividades porque acá ya está el material. Ya está el material. Esto yo le agregué porque tuvimos nuestro midterm exam, la práctica, pero no les quise cargar mucho porque ya estaba con el examen parcial ya muy cerca. Entonces, mi interés era hacer el midterm exam. Por eso es que esta actividad recién les habilité hace poco.
Entonces es un reading activity acerca de un astronauta, ¿verdad? Está ahí el material y ustedes pueden contestar también ahí mismo, ¿verdad? Entonces ustedes contestan las preguntas y luego ahí mismo ya están las indicaciones, por eso ya está ahí. Entonces serían un quiz chiquitito para ver cómo están en esas áreas y luego una actividad que está ahí mismo ustedes envían. Eso sería en esta semana, serían en este punto. Ahora vamos a ver otro que hice una captura de pantalla para que ustedes puedan ver de vuelta. Muy bien. Este es lo que justamente tienen ustedes acá. Voy a agrandar de vuelta. El que le había explicado antes, que fue, inclusive fue de la semana del agosto, que fue del 25, esa semana. Entonces hay dos actividades me gustaría que hagan. Son muy cortitas. Del 31 al 8, acá hay dos, que es Simple Past también. Simple Past y dos trabajitos también que es de lo que sería pasado simple. Esos son dos actividades. Entonces serían una, dos. Y el tercero, que desde de la siguiente semana, que es lo que quiero compartir con ustedes ahora, que es más bien el worksheet. Muy bien, worksheet with 7. Bueno, ustedes pueden ver acá, acá tienen usted la primera tarea. Vamos a mirar acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es put the word, está inclusive en español y en inglés. Entonces, put the words in bracket into the gaps and translate to Spanish. Mind the positive of the negative form. Entonces, acá dice book to open and open your book. Entonces, esta es la forma, lo que sería en esta parte, se está haciendo la parte de mandatory. Por ejemplo, open your book es un mandato que se está haciendo. Entonces, por eso, open se comienza con el verbo, open your book to open. Entonces se comienza con el verbo, open your book, abre tu libro sería, entonces la traducción. Upstairs to go, entonces upstairs. Eso es muy sencillo porque eso se mantiene. Entonces, en este caso, do not work in this lab. En este caso es don't work in this lab. Cuando es negativo, entonces se le pone el don't work in this lab, el do not. Entonces no trabaje en este laboratorio. En el siguiente, your homework, do your homework. Homework. Ahí está. Homework. Entonces, acá ven los ejemplos, ¿verdad? De cómo se puede ir haciendo. Perfecto. Ese es en cuanto a la actividad 2. Task 2 dice, welcome to the City Museo. Before we want to start our tour, we would like to inform you about the rule of the museo. For your safety, please respect the following rule. Entonces, acá lo que se les pide es completar. Dice, no tome fotografía con flash. Haga tantas preguntas como quiera. Entonces, lo que yo les pido es acá que puedan traducir. Entonces, que puedan escribir en inglés, ¿verdad? O que puedan traducir.
Entonces sería don't take pictures with flash. Ok, entonces esto sería entonces las instrucciones. Ask as many questions as you want. Entonces, esos son todos en la parte de lo que sería mandatory. Bueno, ahora acá vamos a ver select the correct modal for each and translate it into Spanish. Entonces, acá tenemos estos verbos modales. Don't have to, yo no tengo que, have to, yo tengo que, should, yo debo, y yo, en este caso yo debería y yo debo. Entonces, estas son las oraciones. En este caso, do you think I don't have to apply for this job? I have to apply for this job. I should apply to this job. I must apply for this job. Entonces, tiene que elegir, do you think, etc. Entonces, don't have to es, acá vamos a ir viendo cuál sería. Más es el más obligatorio. Should es como un consejo. Have es más bien como una tipo obligación, ¿verdad? Y don't have to, que no tengo que hacer. Entonces, el más fuerte es más, como una obligación mucho más fuerte. Should es como un consejo. Entonces, acá es la parte negativa. Entonces, ustedes van a ir completando esto. Acá tenemos 8 ejercicios. Acá tenemos unas oraciones en inglés y usted tiene que traducirlos al español. Very good. Acá entonces también ustedes tienen que seleccionar cuáles de estos podrían ser. ¿Cuál a ustedes les parece que podría ser en cuanto al verbo modal? Ahora, entonces, ustedes van a leer, ustedes tienen acá el inglés y tienen que completar la parte tiene la parte del español y tiene que completar la parte del inglés que les falta. Entonces, según lo que dice, usted tiene que ir así. El task 7 es más bien un condicional, ¿sí? Que se dice, if es el condicional de sí. If you don't eat, I die. Si no como, yo muero. Entonces, esas son todas y tienen ahí lo que sería en castellano y lo que le correspondería. Entonces, esas son en general este punto. Muy bien. Ya enseguidita. ¿Pregunta hasta el momento? Sí, un ratitito ya vengo de vuelta. ¿Questions so far? Un ratito. Un ratito, ya vengo enseguida. I will
Okay, I'm sorry. The vet came to take my home. Bueno, no, los trabajos yo les puse hasta el fines de septiembre, serían 29 de septiembre, 30 de septiembre, les di más tiempo para que puedan hacerlo, ¿ok? Entonces, eso no hay problema, ¿sí? Vamos a ver. Any question, another question? Sí. Tuvimos también, yo, en cuanto al trabajo de la semana 7, en cuanto al trabajo de la semana 7, primero yo les puse en un Word y luego bajé, puse en un PDF que supuestamente se podía completar, pero no todos los PDFs se puede completar, ¿verdad? En mi computadora al comienzo no me aceptó ese PDF. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería Simple Present. Vamos a ver, documento. Quiero repasar con ustedes lo que sería el pasado simple, que es el que tenemos ahí. Simple. Tenemos ahí en uno de los trabajos, ¿verdad? Que hay que hacer. Sí, voy a subir otra vez, voy a subir de vuelta lo que sería en formato Word, de vuelta ese material. Les había subido en formato Word, después en PDF, y luego cuando le iba a subir de vuelta en formato Word, no sé qué pasó, que la plataforma no me aceptaba, y entonces esperé nomás hasta que se pueda solucionar eso. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver lo que sería el Simple Past. Vamos a ver, entonces, ya enseguidita vamos a verificar lo que sería el Simple Past. El pasado simple es un tiempo que generalmente se usa para algo que ocurrió en el pasado, pero que ya terminó. No es una como que mientras estaba ocurriendo algo, yo hice esto, no, es algo definitivo. Comí 3 manzanas, I ate 3 apples. Entonces, una cosa así bien definida. Okay, I'm going to share my screen again with you. So you can have a look how is the simple past. Okay, let me share my computer again. My screen. Very good. Now I'm showing you the simple past exercises. And here is last year, el año pasado, I spent my holiday in Ireland. Entonces, last year. El verbo es spend, pero como es un verbo irregular, su pasado es spent. Entonces, last year I spent my holiday in Ireland. Ahora yo voy a decir, last year I did not spend
my holiday in Ireland. Esta es la forma negativa. Es decir, este es el affirmative y este es el negativo. En el affirmative el verbo cambia. Acá ustedes pueden ver, spend. En el negativo le coloco, por eso se le dice verbos auxiliares. Le coloco el did not. Ustedes se dan cuenta que este spend, que es la raíz, se mantiene. Igual que este spend hay. Cuando yo uso el did not, el auxiliar, el verbo mantiene la misma raíz, como hasta acá. Cuando uso el afirmativo en todos los tiempos, ya sea, en todas las personas, I, you, he, she y cualquiera, entonces uso I, pero sí tiene que ser. En este caso es irregular, entonces es spend. Ahora sí voy a hacer last year. Entonces, acá en este caso, voy a comenzar con el did. Did I spend my holiday in Ireland last year? Y con el question mark. En este caso es el interrogative. ¿Qué hago cuando es interrogative? Comienzo, le pongo el did acá, solamente el did. Y acuérdense que cuando uso auxiliar, el verbo tiene que ir en su forma de que sería su raíz, spend. Entonces, ustedes ven que sería el primer ejercicio. Acá entonces voy a poner así una raya para que ustedes puedan ver que todo es un primer ejercicio. Este sería mi simple past, underline. Bueno. Ahora quiero mirar qué tal están. ¿Entienden? Do you understand this? ¿Están entendiendo este ejercicio? ¿Sí me podrían escribir, por favor? ¿Sí? Vamos a hacer más. Básicamente eso es lo que se va a ir tratando en lo que sería el simple past. Vamos a hacer otro ejercicio más. No, no. Vamos a hacer otro ejercicio más de simple past. Algunos que están acá, para que ustedes puedan ver el formato. Perfecto. Ahora dice "I will grade". Este es un verbo to be. It. Entonces es como it es singular. Entonces se va it was great. Acá es verbo to be. Cuando es verbo to be, en este caso, cambia totalmente. Yo no uso, cuando ustedes ven el be, quiere decir que tienen que usar o was o were, cuando es plural. Entonces acá yo uso was o were. En este caso, it es singular, por eso le pongo el was. ¿Ok? It was great. Como ahora voy a hacer el negativo. It was not great. It was not great. Entonces, no fue grandioso. No fue grandioso. Ahora el interrogativo. Was it great? Este es el formato cuando es verbo to be. Entonces, acá vemos el be. En este caso, be. Para eso el it
Es singular, entonces a todos le pongo was. ¿Qué es lo que hago con el was? Le coloco el not para que sea negativo. Ese es lo que le coloco. No le pongo el did porque este es verbo, cuando yo veo el be, ya es un verbo, el verbo to be. Y para hacer, comienzo con el verbo to be acá, al comienzo. Porque el verbo to be es independiente. Los otros son verbos auxiliares, es decir, como dice la palabra, necesita los auxiliares para poder funcionar. El verbo to be no, es independiente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, el de travel. Es una más larguita. Bueno, I travel. Yo sé que este verbo, travel, es regular. Le coloco la ed. I travel around by car with 2 friends and we visit. También es un verbo regular y le vuelvo la ed. Lots of interesting places. Perfecto. Bueno, ¿qué entonces acá? Voy a ampliar mi pantalla. Entonces acá veo travel, que es mi verbo. Cuando es regular, le agrego la ed. La raíz se mantiene. Vamos a hacer al final acá. Vamos a ponerle acá rojo. Y acá vamos a ponerle lo que yo le agregué. Ay, no me deja. Vamos a ver acá. Bueno, acá ustedes ven, vamos a underline esta parte. Así vamos a hacer. Entonces le agrego, cuando es un verbo regular, le coloco la ed. ¿Cómo sé que es un verbo regular? Solamente aprendiendo. No hay una regla, ¿verdad? Cuál verbo es regular y cuál verbo es irregular. Es la misma cosa con este, visit. También vamos a poner, es un verbo regular y yo les hago el underline. Para el examen, ¿cómo vamos a hacer? Solamente los verbos que estudiamos van a entrar en el examen. Yo no les voy a incluir verbos que no estudiamos en las clases en forma específica o ejercicios con verbos que no usamos. Todos los ejercicios que hacemos, entonces eso va a salir en el examen, pero no porque entonces no sabrían si es regular o irregular en muchos casos. Bueno, solamente la variación entre un verbo regular y irregular es en el affirmative. El negative, el interrogative es lo mismo. Acá usamos el did not. Entonces, ¿qué yo digo? I did not travel, porque se mantiene igual, around by car with 2 friends. And we did not visit lots of interesting places. Entonces, ¿qué es lo que acá hice? Lo mismo que hice acá. Le puse el did not y el verbo en su forma regular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Esto, did not fue el que le agregué. Le pongo en amarillo. Travel es mi verbo y se mantiene igual. Solamente en el afirmativo cambio el verbo. Es la misma cosa acá. Sé que visit es, entonces le pongo solamente varía hay. Después el resto solamente en el afirmativo. ¿Ok? Here we have. So here we have this is negative. ¿Están entendiendo?
Dice Diego, dice, no le sale lo que yo comparto. Pero ustedes después van a poder ver el video, entonces, solamente de la última parte. Bueno, entonces esa es la forma del ejemplo que yo le estoy mostrando para ir haciendo. ¿Entienden o quieren que le expliquen o que le vaya explicando un poco más? ¿Qué les parece? ¿Están bien? ¿Se entendió? Bueno, se entiende. Entonces, esa es la misma estructura. Con esta estructura, entonces yo quiero que ustedes puedan hacer las tareas. Si tienen pregunta, bueno, si tienen alguna pregunta. Bueno, los verbos regulares los verbos regulares para hacer el pasado solamente se le agrega la ed. Cuando es un verbo regular, así por ejemplo, en este caso, que voy a escribir acá, es work, por ejemplo. Work. Para que work sea pasado, yo le tengo que agregar la ed. Si yo digo I work, yo trabajo. Si yo digo yo no trabajo, le tengo que agregar el did not work. Ustedes se dan cuenta que acá, en I work, en el caso, sí, los regulares e irregulares siempre usan auxiliares. Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer de vuelta, I work, yo trabajé. Le coloqué la ed porque work es regular. Entonces, si yo digo, I did not, sí o sí tengo que usar para el negativo. I did not. I didn't work. Ahí ya no le agrego la ed porque ya tengo el did not, ya le agregué. Ahora si yo quiero hacer interrogativo, did I work? El did ya le está cambiando a mi verbo work, que es pasado. Did I work? No se le pone ed ya. ¿Entienden? Ahora, I sent the letter. Este es yo envío la carta. Eso es un verbo, es afirmativo, es decir, es presente. Yo envío la carta. Si yo voy a decir yo envié la carta, send es irregular, entonces es I sent the letter. Acá sí varía. No le coloco la ed porque de por sí el verbo ya es irregular. Muy bien. Ahora, si yo voy a hacer I did not send. Ahí le pongo otra vez su forma regular del verbo. I did not send the letter. Y did I send the letter? Interrogatorio. Si ustedes ven en el ejemplo que yo les mandé, yo les puse, I worked, yo trabajé, le agregué la ed. I did not work. Ahí le puse did not work, porque ya por eso I did not work, porque ya le agregué el did not. Ahora Lía dice, tanto regular como irregular cambian en el afirmativo pasado. Sí, solamente cambian en el afirmativo pasado. En el pasado negativo y en el pasado interrogativo, la forma del verbo no cambia porque ya le coloco el did. En el negativo le coloco did not. Y para hacer interrogativo le pongo did you, y se mantiene el verbo. La única dificultad de que ustedes tienen que saber si es verbo regular o irregular es en el afirmativo. Porque el negativo y el interrogativo, no importa que sea regular o irregular, eso no importa porque yo ya sé que tengo que usar el auxiliar did not.
y el did para el interrogativo. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Se entiende ahora? Yes. Juliano dice yes. ¿Qué tal el resto? Yes, yes, yes. Sí. Ok, muy bien. Muy bien, entonces esto yo voy a alzar en YouTube, voy a poner en la plataforma y también le voy a mandar el link en el grupal de WhatsApp para que los otros compañeros puedan ver cómo es. Si tienen preguntas, entonces vamos a ir haciendo. Ok, questions, preguntas, ¿algo más? Questions so far? ¿No? So far so good. Bueno, ¿qué más pueden? De mi parte, ninguna. Diego dice que no. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nada question? Bueno, está muy bien entonces. Voy a tener en cuenta la sugerencia en cuanto a las preguntas que me hicieron en cuanto al formato del examen parcial. Y bueno, vamos a ir viendo otros tipos también de cosas. Vamos a ir haciendo los ajustes, ¿ok? Para el siguiente. Ok, so have a very nice day and see you next week. Que tengan un muy buen, feliz día y nos vemos la próxima semana. Ok, bye bye. Have a nice day. Bueno, que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Okay, let me see. Stop recording.